Te bendecimos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Entonces estamos comenzando una nueva carta. Es la carta que Pedro escribe, insisto, se denomina así como cartas universales porque no van a hablar puntualmente a un grupo de personas y no van a tocar también temas particulares, sino que es una carta un poco abierta, ¿no? Y si ustedes leen, vamos a buscar el 1 Pedro mientras, si ustedes leen los primeros versículos, van a ver que dice que Pedro, un apóstol del Señor Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿no? Esto sería lo que sería Turquía, Grecia, bien al norte de Israel, ¿no? Entonces, bueno, esto es el conjunto o el área geográfica de personas a las cuales le escribe eh, Pedro, ¿no? Y Pedro va a tener una intención, porque toda obra literaria, que, insisto, la carta de Pedro no es una carta escrita así nomás, digamos, tratando de poner algo porque sí, sino que tiene todo un orden, un ordenamiento, que hace que tenga una intencionalidad final. Es decir, toda la carta tiene una intención global, un objetivo final, que es lo que debemos descubrir, de lo cual todas las cosas que aparecen como secundarias van unidas a ese eje central. Y si ustedes pueden ver, si quieren vamos a la carta y van a ver, por ejemplo, eh, miren lo que dice el capítulo 1, verso 6. Dice, ahora por cuanto es necesario, estáis siendo un poco afligidos por diversas pruebas. O sea, va a empezar a hablar de las pruebas, ¿no? Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero, es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, ¿no? Después, si saltamos al 13, dice, por lo cual habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Jesucristo. Eh, como hijos obedientes, no amoldándonos a las antiguas pasiones que tenían cuando estaban en vuestra ignorancia. Después saltamos, estoy leyendo así varios versículos para que podamos ver primero cuál es la idea central, ¿no? Después dice el capítulo 2, verso 11, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, porque esa es la condición de ellos, ¿no? No solo por una cuestión terrenal, porque ellos estaban expatriados, sino que también haciendo referencia a una cuestión espiritual, ¿no? Son extranjeros y peregrinos, están de paso por la tierra. Que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuáles son esos deseos carnales? Y lo va a explicar en el verso 12 y 13. Dice, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación a causa de vuestras buenas obras. Es decir, y vamos entrando un poquito a la idea central de la carta. La situación que estaban viviendo aquellos que Pedro les escribe, es una situación donde estaban siendo perseguidos, es decir, ellos vivían en una región donde, dentro de lo que sería el Imperio Romano, y el Imperio Romano había decretado, determinado, que el César era como el rey, era como un dios, ¿no? Y al cual había que rendirle pleitesía, había que adorarlo, había que, bueno, humillarse frente a la persona del César, ¿no? Ahora, empezó a haber una comunidad de cristianos, que eran a la que le estaba escribiendo Pedro, que no le manifiestan lealtad al César, sino por el contrario, empiezan a manifestar lealtad a Jesucristo, o sea, a otra persona. Claro, entonces las personas de ese territorio, especialmente los gobernantes romanos, empiezan obviamente, a tener, o empiezan a prestar atención a este grupo de personas que no están rindiendo pleitesía a César, ¿no? Entonces empieza como una especie de persecución. De hecho, hubo históricamente un suceso donde se prendió fuego gran parte de la ciudad, le echaron la culpa a los cristianos. Bueno, todo fue medio como a propósito para empezar a, a perseguir, a injuriar, a hablar mal, a destratarlos, o sea, a tratarlos como personas que estaban en una segunda categoría, no tenían ciertos privilegios, no podían participar de ciertas votaciones.
no podían, digamos, crecer económicamente, los habían dejado de lado por el simple hecho de ser cristianos, o sea, por decir que ellos, su lealtad estaba exclusivamente para Cristo, ¿no? Y no para el César. Entonces, claro, empezó una persecución tal que eh, ellos empezaron a sentirse que eran tratados injustamente. Los cristianos de esa región estaban siendo tratados injustamente. Entonces tenían la tentación o el deseo de tomar revancha por eso. Si a mí si hablan mal, yo me voy a defender. Si a mí me golpean, yo me voy a defender. Si a mí me hacen esto, yo tengo que responder, ¿no? Entonces Pedro va a escribir toda esta carta con el objetivo de darles esperanza, digo esto porque para mí es fundamental que podamos comprender la idea. Pedro escribe para darles esperanza de que a pesar de las injusticias que estaban sufriendo, su esperanza estaba mucho más allá de la cuestión terrenal. La esperanza estaba en el cielo, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Entonces, por eso van a ver que acá dice, manteniendo digna, el 2.12, ¿no? Manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, o sea, lo trataban como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, a causa de vuestras buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Y unidas a esto, o sea, tu reacción al maltrato, injusto obviamente, va a ser que esta persona le llame la atención, cómo vos podés al mal responder con bien. A alguien que te está maltratando, lo podés bendecir. Y Pedro va a apelar a esto, ¿no? Dice, por ejemplo, el capítulo 2, eh, verso 18, empieza a hablar de relaciones, por ejemplo, entre amos y esclavos, esposa y esposo, esposo y esposa. Entonces dice el 18, los criados sométanse con todo temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los de áspera condición, ¿eh? Y esto estamos hablando de esclavitud, ¿eh? De esclavitud, no lo traslademos a una situación hoy en día, porque hoy es otro tipo de relación laboral, más allá de que a veces hay cuestiones totalmente injustas, ¿no? Dice, porque esto merece aprobación. ¿Qué cosa merece aprobación? Si alguno, por causa de la conciencia ante Dios, soporta aflicciones, padeciendo injustamente, ¿ven? Esta es la idea. Si alguno, para los que van entrando, estamos en 1 Pedro 2.19, porque esto merece aprobación. Si alguno, por causa de la conciencia ante Dios, soporta aflicciones, padeciendo injustamente, porque ¿qué mérito es si por pecar sois abofeteados y lo soportáis? Es decir, si vos te portás mal y te tratan injustamente o te maltratan, digamos, es lógico, eso puede pasar. Pero si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado. Es decir, ven, lo que es aprobado es que yo entienda cuál debería ser mi reacción al trato injusto. Porque para esto fuiste llamados. Miren lo que está diciendo Pedro, ¿eh? Para esto fuiste llamados. O sea, para soportar el padecimiento y responder correctamente. Pues también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando era maldecido, igual que ustedes, no replicaba con una maldición, padeciendo no amenazaba, sino se encomendaba al que juzga justamente. Él mismo llevó, bueno, nuestros pecados en su propio cuerpo y demás. No quiero meterme en esto porque estoy haciendo un pequeño repaso, ¿no? Entonces, fíjense, el capítulo 3 verso 8 siempre la misma idea, ¿eh? Siempre, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos como hermanos, misericordiosos, humildes. Miren esto, no devolviendo mal por mal, esa es la idea, ni maldición por maldición, sino bendiciendo, pues para esto fuisteis llamados, para que heredarais bendición. Y ahora vamos a explicar qué significa todo esto, ¿no? Y si siguen leyendo, bueno, el 3.18 dice también, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Ven? Siempre la misma idea, ¿no? Sufrir injustamente, para llevarlos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Eh, bueno, va a hablar un poco de lo que ocurre en el área espiritual. Después el 4.12 dice, amados, no sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido, que os sucede para prueba como si algo extraño os aconteciera, más bien regocijaos,
si los tratan injustamente, regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Si sois insultados, otra vez lo mismo, ¿no? Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Pero ninguno de vosotros padezca por ser homicida, ladrón, ¿no? No por eso, sino por Cristo. Pero si padece como cristiano, no se avergüenza, al contrario, glorifica a Dios por este nombre, ¿no? Y bueno, y si siguen leyendo, van a ver que la idea general es la misma. Es decir, Pedro le está escribiendo a un grupo de cristianos que están sufriendo injustamente, ¿eh? Y no está negando el sufrimiento injusto, ¿eh? Pero está apelando Pedro a que ellos puedan ver el ejemplo de Cristo, que de hecho es el ejemplo para que ellos puedan responder de alguna manera similar a Cristo, a quien fue tratado injustamente, fue asesinado injustamente, fue dejado solo injustamente, y él nunca respondió mal, nunca al insulto respondió con otro insulto. Su reacción frente a los que lo vituperaban mostró, ¿recuerdan el soldado romano cuando Jesús está orando y le dice, Padre, perdóname porque no saben lo que hacen? El soldado romano lo mira y dice, realmente este hombre era diferente. Era diferente, ¿por qué? Porque nadie puede reaccionar como está reaccionando. Nadie puede orar y bendecir a aquellos que te están asesinando. Entonces, Pedro está volviendo siempre como toda la idea de la Biblia, ¿no? Llevarnos otra vez al Evangelio, llevarnos otra vez a ese lugar que se llama la cruz, que es un lugar donde nosotros abandonamos nuestro deseo de hacer lo que nosotros quisiéramos hacer, de volver mal por mal, para que se exprese la vida de Cristo y no la nuestra. Es más, y con esto termino la introducción. En el capítulo 2 hay un pasaje muy conocido, el verso 9 y 10 dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, o real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido o pueblo por posesión, para que proclaméis las promesas o las proezas del que os llamó, o las virtudes, de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, los que no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? Y este también para mí es el centro de la carta. Él está diciendo, ustedes ahora, más allá de que sean gentiles, judíos, no importa, hay un nuevo grupo llamado la Iglesia, que es el sacerdocio real, que es la nación santa, que es el pueblo adquirido, o sea, es una posesión, es el pueblo por posesión, con el objetivo de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, Pedro está diciendo, así como en la antigüedad los judíos tenían el objetivo de mostrar las virtudes de aquel, es decir, representar el carácter de Dios, mostrar a las otras naciones qué clase de Dios era, mostrar a los que no conocían a Dios, a los que no habían recibido la ley, qué clase de Dios era realmente y cuál era su carácter. La misma idea es la que ellos tienen ahora, como iglesia. Como iglesia, ellos son los representantes de Dios, es decir, los que manifiestan, son los que muestran la imagen de Dios, o deberíamos mostrar la imagen de Dios, ¿no? Entonces, como nosotros somos ahora esta nación santa, este sacerdocio, porque los sacerdotes eran los intermediarios entre Dios y el pueblo, Moisés era el intermediario entre Dios y el pueblo, el rey David fue una imagen de lo que debería haber sido un rey, un desastre, ¿no? Siempre entendiendo esta idea, ¿no? Que David, como rey humano, no puede nunca representar a cabalidad la imagen correcta de Dios, hasta que aparece Jesucristo, que como dice Hebreos 1.3, él sí es la imagen perfecta, o sea, él sí es el que representó a Dios tal cual en todos sus atributos. Entonces, Pedro está apelando a esto. Ustedes ahora son la iglesia que representa el carácter perdonador y misericordioso de Dios. Ustedes tienen el objetivo, y para eso fueron llamados, porque su objetivo es mostrarle al mundo, inclusive a los que los maltratan, qué clase de Dios tienen. Entonces, su reacción al maltrato va a manifestar el carácter de Dios.
Así es. Es decir, si Cristo sufrió padecimiento, lo insultaron, lo asesinaron, lo escupieron, lo dejaron solo y él nunca reaccionó mal, está mostrando que Dios es un Dios realmente que desea perdonar, desea amar, desea dar todo lo que tiene para cubrir multitud de pecados, porque en un momento va a aparecer ahí en 1 Pedro, el amor cubrirá multitud de pecados, ¿no? Y tiene esta idea, la respuesta de amor a ese maltrato hace que la persona, como decían en el 2:12, ¿no? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Claro, porque si yo te trato mal y vos reaccionás sobrenaturalmente, porque esto es algo sobrenatural, reaccionás bien, me amás, orás por mí, me tratás bien, obviamente que eso hace que yo diga, no puede ser. Entonces yo ahí es donde glorifico al Padre, no donde glorifico a vos, yo digo, esto lo está haciendo alguien en vos, no sos vos. La lealtad que le has dado a Cristo es la que se está manifestando, es la persona de Cristo la que sale a la luz. Entonces Pedro en toda la carta apela a esto. Ustedes son los representantes de Dios y deberían entender que estos padecimientos que están sufriendo, que son totalmente injustos, eso no se... Pedro no dice, bueno, no están... No, sí, es así. Pero la reacción de ustedes frente a... O sea, la actitud que van a tener ustedes ante el maltrato, ante la injusticia, va a manifestar el carácter de Dios. Por eso a la esposa en un momento le va a decir, esposa, no trates de convencer a través de la oratoria o de la razón a tu marido. Mostra con tu comportamiento, en el trato quizá que no, por ahí no era el mejor, mostrar con tu comportamiento cuál es tu manera de vivir el cristianismo. Y sin ninguna palabra, dice, tu marido va a ver esta reacción tuya y probablemente se vaya a entregar al Señor. Entonces, Pedro está en toda la carta apelando a esta intención. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna cosita que quieran agregar? Muy cortita, como dijimos al principio, si no seguimos. ¿Alguna pregunta o acotación? Bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a 1 de Pedro 1 y vamos a analizar, nos toca ver un poquito los primeros versículos vamos a ver, del 1 al 9. Y vamos a leer. Los primeros dos versículos tienen que ver con la presentación que ocurre en todas las cartas, ¿no? Dice Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, ahí está la región, ¿no? Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según el designio, ¿no? La presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Ese es el saludo general, ¿no? Obviamente, y también tiene mucho que decir Pedro en ese saludo. El verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os alegráis grandemente. Ahora, por cuanto es necesario, estáis siendo un poco afligidos, esta idea, ¿no? Por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien aman sin haberlo visto, en quien aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Esta es la primera parte donde Pedro va a colocar lo que sería el fundamento de todo lo que va a decir después. Y Pedro va a apelar, yo ahí resalté dos cosas. Primero dice, en el verso 3 dice,
según su misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué sería una esperanza viva? ¿Alguno quiere acotar algo rápido? ¿Por qué esperanza y por qué viva? Esperanza es como más fácil de verlo, pero viva, ¿por qué le agrega esperanza viva? ¿Qué piensan? ¿Alguno quiere contar algo? Si no, sin miedo. El que acote sepa que va a salir por YouTube también, ¿no? Bien, la esperanza viva es, a ver, Pedro está diciendo, eh, les voy a dar un ejemplo, miren, para que se entienda lo que significa, cómo Pedro apela a una esperanza. Vieron que nosotros ahora estamos confinados de hace ya un tiempo largo, algunos podemos salir, más o menos, pero en general las propagandas, las publicidades que tienen que ver con tratar de hacernos quedar adentro y demás, apelan a una esperanza futura. Ellos te dicen, vieron que hay una que, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero hay una que te repite, no aflojes, no aflojes, no aflojes, ¿no? O sea, por lo menos lo escuché en la radio, ¿no? No aflojes, lo dice como 50 veces, ¿no? Y termina diciendo, porque esto no es para siempre, pero es ahora. Eh, ya va a haber momento para disfrutar en el futuro de, otra vez, de las relaciones, de los vínculos, de la familia, del trabajo, de la libertad de poder salir, de disfrutar y demás, ¿no? Entonces, en general, si ustedes analizan eh, todas las publicidades que intentan convencernos de que tenemos que cuidarnos, quedarnos adentro, siempre apelan a una esperanza futura, es decir, a algo que cuando se termine esto, viene algo mejor. Todas, si lo analizan, todas tienen esta idea, porque es imposible que un ser humano pueda vivir sin esperanza. No hay manera de que nadie pueda tener como algo futuro, algo que por lo menos se va a acomodar, que va a estar mejor de lo que estamos ahora. Entonces Pedro usa esta analogía, ¿no? Él les va a hablar de las situaciones de padecimientos y aflicciones que no son lindas, está claro. Pero él va a poner al futuro, la esperanza que nos espera. Y lo llamativo es que esta esperanza es una esperanza viva. ¿Saben por qué viva? Porque es dinámica, o sea, se mueve, eh, pero sigue produciendo algo. No es una esperanza estática que está ahí, sino que es una esperanza viva que transforma mi manera de vivir ahora. Es decir, es una esperanza viva, continua, que empieza a producir una transformación en mi vida. Claro, esa transformación que decíamos recién, cuando yo estoy recibiendo un trato injusto, yo puedo pensar de que me espera una esperanza más allá de este lugar que me hace sentir seguro, que me hace sentir, por eso leíamos recién, un gozo inefable. ¿Cómo puedo yo sentir gozo inefable después de haber sido golpeado, después de haber sido insultado, después de haber sido dejado de lado? Claro, porque si nuestra esperanza, eso que está en el futuro, que es la promesa de que todo se va a solucionar, a mí me genera que yo pueda soportar la aflicción diferente a lo que lo estoy haciendo ahora. Porque ellos, obviamente que estas personas que reciben la carta de Pedro, claramente están abatidos, han perdido, muchos de ellos habían perdido todo, no tenían, entre comillas, esperanzas desde el punto de vista terrenal, no había esperanza para ellos, los dejaban a un lado, no les permitían crecer, no les permitían votar, no eran nada, no eran nada. Entonces, en esa condición, los receptores de la carta de Pedro reciben esta palabra de Pedro que dice, hay una esperanza viva mucho más allá de esto. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en mente para que puedan traspasar este tiempo complicado, que puedan comprender que más allá de esto los espera algo. Y miren, y el segundo término que usa, el capítulo 4 es un término financiero que dice para una herencia. Es decir, vamos a leer el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿no? Esa es la esperanza, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. O sea que la resurrección de Cristo es la que nos provee el poder tener esperanza. Porque si Cristo vence a la muerte, a mí me pueden insultar, me pueden pegar, me pueden golpear, inclusive me pueden matar, pero sigue habiendo esperanza después de esto.
a pesar del maltrato, inclusive hasta de llegar a la muerte, pero Pedro me dice, mirá para atrás, mirá la cruz. La cruz me da la esperanza de que Cristo vence a la muerte. Entonces ya no hay nada que me pueda frenar. No hay nada que me pueda decir, o como era la intención de los gobernadores romanos, frenar el avance cristiano. No, ni la muerte hacía frenar el avance cristiano, porque nuestra esperanza está por encima de la muerte, porque tenemos a alguien que venció la muerte. Y le agrega Pedro, entonces ahora sí, para una herencia, este término financiero, ¿no? Para una herencia incorruptible, o sea, una herencia que no se puede corromper, una herencia que no se puede contaminar, que es inmarcesible, ¿no? Que no se deteriora, que no se distorsiona, que está reservada, que está protegida, esa es la idea, reservada, protegida en los cielos para ustedes. ¿Cuál es esa? La gran pregunta ahora, en estos 10 minutos que tenemos, es, ¿cuál es esa herencia incorruptible? ¿A qué hace Pedro referencia cuando está diciendo, ustedes tienen esperanza viva, porque Cristo resucitó de los muertos, en una herencia incorruptible en los cielos? ¿Cuál es esa herencia? ¿Alguno se anima a decir? Sin miedo, no me dejen solo que... Cristo, Cristo mismo sería. Ya, muy bien, Fran, muy bien. Es decir, Cristo mismo. Pero ¿por qué? No lo estoy inventando yo, lo dice Pedro cuando sigue relatando, ¿no? Por eso dice ahora, el 6, por cuanto es necesario estar siendo un poco afligidos por esa prueba, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. ¿Ven? Ahí está, en la revelación de Jesucristo. Esa es la esperanza. Esa es la herencia incorruptible. A quien aman sin haberlo visto, en quien aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de las almas, de vuestras almas. Entonces, Pedro está apelando a la herencia incorruptible, que no es algo, no es el cielo. Nuestra herencia, más allá de que nuestro lugar específico puede ser esto que la Biblia denomina el cielo, que es un lugar que tiene ciertas determinaciones, ¿no? No hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento, bueno, un montón de situaciones que podemos encontrar especialmente en Apocalipsis y en algunos adelantos que hace Jesús. Pero la herencia incorruptible no es el cielo, no es nuestros familiares que están en el cielo, los que nos precedieron, no tiene nada que ver con cuestiones secundarias. Nuestra herencia es Cristo mismo. Por eso por eso termina Pedro diciendo, a quien aman sin haberlo visto. Ustedes aman a ese Cristo que va a ser revelado. Esa es la herencia que ustedes tienen en los cielos, de estar con Él. Es más, ¿recuerdan Esteban, el primer mártir de la iglesia, que en Hechos 7 va a expresar algo cuando él está a punto, está en la misma situación que veíamos recién, ¿no? Es decir, está siendo maltratado, lo van a asesinar injustamente, solamente por ser cristiano, solamente por estar en contra de la religión judía. Entonces él dice en Hechos 7:55, pero él, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Pero ellos, gritando a gran voz, se taparon los oídos, miren este detalle, ¿no? Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y sacándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, ¿no? Yo no sé, pero quizá algunos pueden llegar a entender o a tratar de dilucidar que Pablo, que es el que está ahí, de hecho tiran la ropa a los pies de este Pablo, que después se va a convertir, vio esta entrega de Esteban y le produjo un impacto muy fuerte. La cuestión es la siguiente: Esteban está sufriendo de la misma manera que estábamos viendo recién en 1 Pedro, lo mismo, porque él está predicando de Cristo y lo van a asesinar con piedras. Pero él dice que está viendo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Eso es lo que está viendo Esteban. Y él puede recibir las piedras porque sus ojos están puestos en la esperanza viva, en
herencia incorruptible, que es posible por la resurrección de Cristo, que es posible porque Cristo tiene poder sobre la muerte. Entonces esas piedras que iban a generar la muerte en Esteban no podían frenar la esperanza viva de estar junto a Cristo, ¿no? De estar junto a Él. Entonces, por eso Pedro está diciendo, yo sé que viene un tiempo de luchas, de persecución, de injusticias, de maltratos, de insultos. Sé que van a pasar, le dice, se está adelantando, ¿no? Es necesario, es más, usa esta palabra, es necesario que estéis siendo un poco afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe pueda manifestarse como oro frente a la revelación de Cristo. Entonces, Pedro va a hablarnos de las pruebas, pero ojo, porque a veces nosotros tenemos la tentación, y no está mal, pero la intención de Pedro es otra, que nosotros, a ver, Pedro me está apelando a que las pruebas tienen que ver con ser cristiano, no las pruebas en general, pues yo puedo sufrir por un montón de cosas, por enfermedades, por falta de trabajo, por situaciones familiares, puedo sufrir, pero Pedro está apelando en esta carta a todo en dirección a lo mismo, es sufrir por ser cristiano, es decir, sufrir injustamente, es ser dejado de lado por ser cristiano. Y esto sí nos puede ocurrir a nosotros. Quizás nosotros no sufrimos persecución en nuestro país, o por lo menos no parece, pero quizá puede ser en algún momento sí. Quizás sí sufrimos maltratos, sí sufrimos, nos dejan a un lado por ser cristianos, o no nos tienen en cuenta por querer mostrar una cierta rigidez desde el punto de vista moral, porque yo no voy a mentir, porque yo no voy a hacer esto, porque yo no voy a ceder a tal situación, a ceder a tal otra, por amor a Cristo, y eso nos genera padecimientos, sufrimientos, situaciones de dolor. En ese contexto es que Pedro está diciendo, no importa lo que estén sufriendo, porque a veces es necesario que sufran para que la fe de ustedes sea puesta a prueba. Y entiendan ustedes dónde está puesta su esperanza. Esa es la idea. ¿Dónde está puesta tu esperanza? La persecución, el trato injusto manifiestan dónde está puesta mi esperanza. Si yo quiero reaccionar al mal con otro mal, si yo quiero tratar injustamente al que me trata injustamente, si yo no quiero saludar al que no me saluda, como eso en un momento va a decir Jesús también, ¿no? ¿Qué mérito tienen? Por eso Pedro decía, en esto hay aprobación, en que ustedes, siendo tratados injustamente, respondan con justicia, respondan positivamente, porque así es como actuó Jesucristo, así es como Él, a ver, Cristo sufrió de verdad, ¿eh? No, o quizá nosotros podemos estar sufriendo momentáneamente alguna situación, pero Cristo llega al sufrimiento hasta la muerte, hasta la muerte. Bueno, el mismo Esteban también, ¿no? Él nos está mostrando ejemplos de personas que han, especialmente Cristo, ¿no? Que es nuestro gran ejemplo, que han sufrido para mostrar otra vez, nosotros somos sacerdocio, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó. O sea, las virtudes, ¿cuáles son? Las virtudes de un Dios misericordioso, de un Dios que no toma revancha, de un Dios que no quiere a propósito buscar el mal de la otra persona como reprimenda lo que le hicieron. Él no. De hecho, Pilatos le dice, si vos me decís lo que hiciste, yo te puedo sacar. Y Jesús dice, no, yo vine a entregar mi vida. Es más, la autoridad que tenés vos te la di yo. Y yo vine a entregar mi vida, y la vine a entregar porque es necesario, es lo mejor para ustedes. O sea, Cristo es alguien que decide sufrir, decide aceptar el sufrimiento para beneficiar a otros. Y nosotros como iglesia, que es muy difícil, deberíamos encarnar, es decir, es Cristo el que debería encarnar la misma postura. Yo quiero sufrir para beneficiar a otros, porque si a mí me tratan injustamente, me encantaría responderle injustamente, porque eso es lo que se merece, esa es la justicia humana. Pero Cristo es diferente. A la injusticia responde con amor, porque el amor cubre multitud de pecados, porque el amor transforma, porque el amor puede producir una reacción tal en la otra persona que glorifica al Padre, que glorifica a Dios, porque nuestra reacción es sobrenatural, porque nuestra reacción es el fruto de la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Si el Espíritu no produce dominio propio, amor, gozo, paz, paciencia, todo eso es lo que va a producir
una reacción en las personas. Cuando te trato mal, tengo dominio propio. Perdón, cuando me tratan mal, tengo dominio propio. Cuando me tratan mal, respondo con amor. Cuando me tratan mal, estoy gozoso. ¿Recuerdan a Pablo y Silas en la cárcel? Después de haber sido azotados injustamente, porque siempre fue así, injustamente, a las 12 de la noche están cantando himnos. Y viene un terremoto, se cae todo abajo y los presos que querían como su mayor tesoro salir en libertad se quedan. Yo quiero ver qué tienen estos muchachos que después de haber sido golpeados injustamente están cantando himnos. Y el carcelero, por ver la reacción de Pablo y Silas y el resto de quedarse dentro de la cárcel, el carcelero con toda su familia decide rendirse a Cristo. ¿Ven? Ese es el objetivo final. Es mostrar a Cristo para que los demás vean nuestra reacción sobrenatural que solo puede producir Dios en nosotros para que los demás puedan rendirse a Dios. Entonces, terminando ya con esta parte, la intención de 1 Pedro es esta. Toda la carta él va a llevarnos por esta idea. Los padecimientos y el sufrimiento por el hecho de ser cristianos, por el hecho de ser justificados. Nos van a maltratar, nos van a injuriar, van a hablar mal de nosotros, con todo lo que eso significa, ¿no? No me gusta que hablen mal de mí, odio que hablen mal de mí, pero la reacción que vamos a tener frente a los vínculos, ya sea honrar al rey, como dice Pedro, ¿no? Someteos a toda autoridad, esposas sometan a sus maridos, maridos traten bien a sus esposas como vasos frágiles, como dicen en una parte, ¿no? Sus vínculos, sus reacciones muestran el carácter de Dios. Pero si ustedes están sujetos a la intervención del Espíritu de Dios, esa va a ser la intención de 1 Pedro. Así que bueno, hermanos, oramos cortito para terminar, pero gracias por esta paciencia de esto nuevo. Estamos probando que es el Zoom a través también de YouTube, pero bueno, dejamos acá y oramos.